Muy buenas tardes, ¿cómo están? Vamos dando comienzo, ya que son las 15 horas, a esta actividad tan esperada del día de hoy, en donde vamos a transmitir, a tener una charla en vivo con Marcos Guglielmetti, de Vivero Bosque de Alimentos, que en un ratito ya lo estamos sumando en el marco de nuestra materia de Introducción al Viverismo en la carrera en la Tecnicatura Universitaria en Viverismo de la UNAUR, de la Universidad Nacional de Burlingame. Así que en momentos más estamos arrancando con la actividad de este viernes. Esperamos unos momentitos a que se sume Marcos y podemos ir arrancando. Estuvimos recién haciendo unas pruebas de audio y de video. Esperemos que salga todo bien. Así Marcos puede también, mostrar sus plantas. Aprovecho estos primeros minutitos mientras se van sumando, mientras esperamos que todos y que todas eh, participen. Aprovecho para presentarme, mi nombre es Clara Cerrota, soy la directora de la Tecnicatura Universitaria en Biorismo de la Universidad Nacional de Burlingame. Estamos haciendo un ciclo de charlas públicas, abiertas, en vivo, a través de esta cuenta, que es la cuenta oficial de la carrera en Instagram, y aprovechamos mucho esta herramienta de los vivos que tiene esta red social para poder ampliar las instancias de aula, las instancias académicas curriculares de nuestra carrera, haciendo charlas que tienen que ver con la clase semanal que tuvimos, que la tenemos todas las semanas los días miércoles, y los días viernes estamos haciendo este ciclo de charlas en donde, bueno, hablamos, entrevistamos, conocemos distintos viveros, distintas temáticas en relación al sector del viverismo. En la semana corriente, perdón, mientras tanto estoy viendo de poder sumarlo a Marcos, que creo que está próximo a sumarse. Ahí está. Bien, les comentaba entonces, en la semana que transcurrió, que fue nuestra semana sexta del primer cuatrimestre de este año, estuvimos trabajando en el tema de la fruticultura, ¿cierto? Lo que estamos haciendo en nuestra materia, que es Introducción al Viverismo, es hacer un recorrido por las distintas ramas que tiene el viverismo, que es un sector sumamente diverso, con mucha variedad de emprendimientos, de formas de hacer viverismo justamente. Y entonces en el día de hoy, y también digo en coherencia con lo que venimos trabajando en el espacio de nuestra materia, vamos a tener la oportunidad, la alegría de compartir, espero, a través de este audio, de este vivo, la experiencia de Marcos Guglielmetti, que con su proyecto de Vivero Bosque de Alimentos en Junín, provincia de Buenos Aires, está aportando a este movimiento que tiene que ver con la visibilización, la revalorización, la producción y los posibles usos y propiedades que tienen los frutales nativos, las especies que brindan una fruta que es comestible, que por cierto muchas son deliciosas, con sabores muy únicos, y que quizás no son tan difundidos o no son tan conocidas como otras frutas que normalmente consumimos. Entonces, bien, espérenme un segundo, que estoy viendo por qué Marcos no puede sumarse. Por lo que veo no está entre la audiencia, o sea que no está pudiendo. Ahí está. Hola, Hola, ¿qué tal? buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes.
Te, Yo ve- como no te- vi ninguna invitación estaba dando vueltas por ahí, pero no tenía ni idea que había que hacer clic en el icono y para transmitir. Bueno, te vemos y te escuchamos muy bien, cosa que me pone muy contenta. Simplemente te cuento que estaba contando, haciendo una pequeña introducción acerca de qué es este espacio, qué es esta cuenta, dar a conocer la recientemente inaugurada Tecnicatura en Viverismo de la UNAUR, de la Universidad Nacional de Burlingame, y contar también que esta charla se inserta en una propuesta de ciclo de charlas, que son charlas abiertas los días viernes sobre distintas propuestas, en general en torno a la actividad del viverismo, que tienen una coherencia con lo que vamos avanzando en la materia de introducción al viverismo. Y justamente como en esta semana estuvimos hablando sobre el sector frutícola, el sector de la fruticultura en el viverismo, bueno, esta charla de esta semana complementa muy bien quizás esa mirada un poco más convencional, tradicional, que traemos de la producción en vivero de plantas frutales, de árboles frutales normalmente, aunque algunos arbustos. Y por eso me parecía muy, pero muy valiosa esta oportunidad y que de paso digo, agradezco que hayas aceptado, de poder dar a conocer no solo a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, sino al resto de la comunidad educativa, qué es esto de las especies de frutales nativos, ¿sí? Algo que en lo que venís laburando, algo que nos interesa, digo, mucho escuchar tu experiencia, tus reflexiones, así que sin más, te dejo la palabra para que te presentes y para que vayamos arrancando la charla. Bueno, te agradezco especialmente el interés y a la Universidad de Burlingame. Le doy la bienvenida a la charla también y espero que les resulte interesante. Básicamente yo creo que la temática de los frutales nativos está muy ligada a dos o tres cuestiones trascendentales. Una es la colonización, es decir, razones históricas que hacen que estos frutales estén, digamos, prácticamente desaparecidos, por lo menos en el imaginario de la gente. Claro, yo no creo que la colonización haya sido todo un hecho negativo, digo que la colonización produjo y produce que se consuman eh, especies que son de otros continentes normalmente y de otras regiones que están muy lejos de acá, que han sido domesticadas por el ser humano y que por lo tanto no es que sean frutas más ricas, pero resisten más tiempo el deterioro, entonces se pueden comercializar más fácilmente, son frutas más grandes, el durazno, la manzana, la pera, las cosas que conocemos, ¿no? Eh, Han pasado muchos más siglos, quizás milenios también de domesticación por el ser humano, entonces esas frutas que son originarias del Oriente Medio, o de Asia, o de Europa, o incluso de algunas de Estados Unidos, tengan, digamos, una facilidad mayor para el comercio. Entonces después los viveristas reproducen duraznos, cítricos, etcétera, y bueno, es lo que se da, la gente no sale de ahí, y quizás a través de la idea de tratar de entender qué hay en nuestros ecosistemas para ir a tono con lo que ocurre acá, es que podríamos ir avanzando en conocer los frutales nativos, producirlos, etcétera. El problema después es qué recepción tenés en el comprador, en el público. A la gente en lo común ni le interesa, prácticamente puede tener una curiosidad por algo raro, pero no tiene ni idea de qué estamos hablando. La mayoría de la gente piensa que los cítricos son de acá o son de Tucumán, que viven en Tucumán hace millones de años y qué sé yo, y el durazno es de acá, no sé, y las manzanas son de Mendoza, pero todas esas frutas son de otros continentes. Entonces el frutal nativo es todo un hecho cultural. Para mí personalmente es algo muy divertido, es algo que me hace bien personalmente, que cada vez que como frutas de estas me gustan. Y bueno, es un trabajo que lo hago en pequeña escala, en mi jardín, es un jardín, en una casa de familia en una ciudad. Ahora alquilé el jardín de vecino, pero mi lugar es muy chico, produzco muy poco. Soy más que nada un coleccionista, más que un viverista, soy un coleccionista y produzco algunas cosas más y algunas cosas las vendo, otras no. Ahora, por ejemplo, no estoy vendiendo plantas. Y bueno, igual me dedico a seguir coleccionándolas y en algún momento venderé, produciré más, voy estudiándolas, voy tratando de entenderlas en cuanto al cultivo, en cuanto a los sabores, en cuanto a los temas de enfermedades. Y es algo que me mantiene, digamos, ocupado
y sabiendo que estoy haciendo algo bueno por el ecosistema y también por la sociedad. Eso es lo que representa para mí los frutales nativos. Qué bueno, súper, súper interesante también la dimensión cultural, ¿no? Que trae sobre cómo construimos las preferencias, los gustos acerca de los alimentos que consumimos como sociedad, como comunidad. Súper, súper interesante, digo, para moldar también estas variables más productivas, que son las que quizás tratamos más en el espacio de nuestra materia, de nuestra carrera, cómo complementarla también y tensionarla a través de esto, ¿no? De la construcción de cuáles son las especies de interés. Y Marcos, te hago una consulta. ¿De qué especies estamos hablando cuando hablamos de frutales nativas? ¿O cuáles son Bueno, algunas de antes, las especies? sí, ahora ya mismo les muestro. Me olvidé de aclarar que estamos hablando de los frutales nativos de la Cuenca del Plata, o sea que es una región enorme. Verán que acá está la provincia de Buenos Aires y que estamos hablando del sur de Bolivia, Paraguay, sur de Brasil, Uruguay, etcétera, ¿no? Es una región muy grande. Estamos hablando de varias especies, digamos, algunas conocidas en todo el mundo, porque algunas son conocidas en todo el mundo. Por ejemplo, esta es una guayaba tropical, que para que se... Bueno, esto es de un árbol de mi casa. Es un árbol que está a 20 metros. Si yo la corto la fruta, vamos a ver cómo es adentro. Pero esta fruta, si la quieren conseguir, tienen que ir al barrio chino, en Buenos Aires, capital. O sea, no la pueden comprar en ninguna otra verdulería que no sea el barrio chino. Entonces van a conseguir una variedad de pulpa blanca, ¿no? Bueno, esta fruta es nativa de la Cuenca del Plata, es decir, del sur de Brasil, está totalmente naturalizada en Misiones desde hace siglos. Hay como una discusión de que si es nativa de Argentina o no, pero bueno, hace siglos que está en Misiones, no sé si hace milenios que está en Misiones. Y también se expandió hacia Centroamérica y después lo empezaron a cultivar en Asia, etc. Entonces se da la situación tragicómica de que acá los taiwaneses son los que la cultivan en Formosa, con plantas que trajeron de Taiwán y las venden en algunas verdulerías especiales, ¿no? En el barrio chino, en otros lugares, pero se conoce muy poco. Esa es la guayaba tropical. Que yo tengo un árbol acá, lo vamos a ver, si paso la cámara para el otro lado. Perfecto, ahí se ve. Este es un árbol de guayaba tropical, Enorme. paraguaya, está bastante bien. Tiene un tronco bastante interesante porque se descama y es muy lindo el tronco que tiene, ¿no? Ujú. Y con estas hojas se hace un té. Ahora lo vamos a ver un poquito. Con las hojas se hace un té antidiarreico y antiácido, pero sobre todo antidiarreico. Y es rico el té. Esta es la hoja. Un rico té que yo tomo de vez en cuando. Es bastante conocido, aparte tiene otros, se supone que tiene otros beneficios. Está muy estudiado en Brasil, sobre Brasil. Y si vos le decís a alguien guayaba por la calle, no te entiende, no sabe qué es y piensa que es algo cubano, que en verdad sí está en Cuba, pero es nativa de acá nomás, de Misiones, sur de Brasil. Esta es una de las especies. Después, por ejemplo, de la misma familia, las mirtáceas, tenemos la pitanga, ¿sí? Que también tengo un árbol acá atrás. Es un fruto muy, muy rico, color, como verán, rojo o negro, y también con las hojas se hace un té antiácido que es riquísimo. La fruta es muy dulce, espectacular, que sí tiene poco, es muy perecible, más perecible que la guayaba. Entonces vos la sacás del árbol y a los 2, 3 días ya está medio mal. Entonces para venderla en una verdulería tendrías que ponerla en envases como los arándanos, en cadena de frío, en heladera, pero es más perecible que los arándanos incluso. Igual es mucho más rica, ¿no? Pero bueno, es más perecible, entonces no la vas a encontrar en ningún lado. Sí hay árboles en Capital Federal, si ustedes quieren visitar el Jardín Botánico de Carlos Tais o ese tipo de lugares, ahí van a encontrar árboles de pitanga enormes, que tienen más de un siglo capaz, pero las frutas no son tan... Pero digo, hay árboles en las plazas también en Capital Federal. Si ven arboladourbano.org van a encontrar, buscan pitanga y van a encontrar árboles de pitanga, guavillú, guayaba, arazá rojo, y otros de estos frutales nativos. Ya ven, un segundito. Sí. Pensé que había un fruto de arazá rojo ahí, si estaba lo iba a comer porque es difícil de encontrar en esta época. Bueno, fíjense, hago una aclaración, Marcos, en relación a varios rasgos, ¿no? Características tanto de la especie como del fruto que Marcos va mencionando.
¿sí? Esto quizás más para nuestra comunidad de estudiantes que están acá presentes, ir identificando cuáles son estos rasgos, cuánto dura, cuál es la perecibilidad de la fruta una vez después de la cosecha, o sea, la perecibilidad post cosecha. ¿Cuál es el sabor, el tamaño de fruta? Ya fueron apareciendo varios de los rasgos morfológicos en el discurso de Marcos. Sí, seguimos, te escuchamos. No, simplemente les estaba presentando algunas mirtáceas más. Este es el guavillú, que también pueden encontrar en plazas en Buenos Aires. Este tiene muy buen sabor, dulce, es un fruto negro que tiene muchos antiácidos también, bastante estudiado en Uruguay y en Brasil, y bastante requerido por los coleccionistas, una especie difícil de conseguir. También se hace un té con sus hojas. Muchas de las familias de mirtáceas, las plantas se hacen té con las hojas. Entonces podemos hacer té con la hoja de pitanga, guavillú, guayaba y varios más. Y son tés ricos. Yo, por ejemplo, colecciono los Psidium, que son los hermanos de la guayaba, los Arazá, ahora les voy a mostrar. Y todos los tés que hice con las hojas fueron riquísimos, pero uno más rico que el otro. Incluso tés con sabor a manzana y cosas por el estilo. Estos son los Arazá, o guayabas. Fíjense que son parecidos a la guayaba que les mostré antes. Pero bueno, diferentes tamaños, diferentes sabores, sabor tipo frutilla, tipo pera, tipo manzana, cosas así. Hay una enorme variedad, ¿no? Este es uno de los más conocidos, que es el guayabo del país o falso guayabo. Se consigue en algunos viveros, es difícil de conseguir, pero se consigue. Lo venden como ornamental, pero hay variedades muy, muy ricas que tienen un sabor regular. Y esta, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Australia, se cultiva en Colombia, si bien no es nativo de ahí, se cultiva en España. Y acá no tengo idea, pero en Uruguay, por ejemplo, ya hay variedades seleccionadas de alta calidad, por medios vegetativos, por acodo, por esqueje, etcétera. Y en Uruguay están más avanzados que acá en Argentina, al igual que en Brasil. Brasil también está más avanzado. Pero, digamos, esas son especies de la familia de las mirtáceas. La más espectacular quizás sea la jaboticaba o jaboticaba. Y digo espectacular porque da los frutos en el tronco. Da fruto en el tronco del árbol. Ujú. Y es una fruta muy dulce, jugosa, tipo las uvas, pero en verdad es parecida a la uva, pero tiene sabor a fruto rojo. O sea, tipo muy difícil de explicar. Pero es como una mezcla de frutos rojos el sabor. Y es bastante interesante todo, el árbol, todo. Una rareza realmente que el fruto se desprenda del tronco, ¿no? Más cuando el tronco, digo, es leñoso, o al menos parece leñoso. Espectacular. Yo ando con tos desde el sábado y no es que tenga COVID, ya hice el test, pero estoy con una tos insoportable. Después, de las mirtáceas también son importantes las campomaresias. Estos frutales se llaman guabiroba los frutos, o siete capotes, los frutos más conocidos. Ujú. Y también son ricos, se hacen té ricos con las hojas, incluso se hace un té anticolesterol muy interesante. Incluso dan flores muy aromáticas. Esta flor tranquilamente se podría cultivar como ornamental, porque tiene un perfume increíble y te llena el jardín de perfume. Tengo un árbol por acá, que no tiene por ahí mucho sentido que lo veamos, pero este es un siete capotes, tiene una Ujú. hoja muy linda también. ¿Ah? Y Muy, muy lindo ejemplar. muy linda, y el tronco se descama, por eso se llama siete capotes, porque es como si tuviera varias capas en el tronco. Por eso se llama siete capas o siete capotes. Bueno, en cuanto a las mirtáceas, haciendo un panorama muy, muy rápido, son esas. En verdad, por ejemplo, de Eugenias nada más, Eugenias, dentro del género Eugenia hay 1014 Eugenias. Acá tenemos una foto de 5 o 6. Son todas más o menos comestibles, algunas más comestibles que otras, ¿no? Algunas exquisitas, otras son medio secas, no tienen fruta. Después puedo seguir con otras frutales nativas de otras familias. Yo les quería mostrar también
por ejemplo. Ah, un detalle que les quería decir. La jaboticaba también es muy importante porque la mosca de la fruta no daña la fruta. Entonces, como sobrevive a la picadura de la mosca de la fruta, se puede comer siempre bien. En cambio, las guayabas están podridas muchas veces porque la pica la mosca, produce esas larvas adentro que se comen la pulpa, etcétera, y es un desastre. Pero la jaboticaba es una de las pocas que sobrevive a eso, digamos. Después les quería mostrar, por ejemplo, una Fabaceae, una leguminosa. Esta se llama Inga, o Inga laurina. Tiene un fruto, el cual se come las semillas cocidas, que yo todavía no las comí porque me enteré hace poco, pero hay que hervirlas o tostadas, y se come sobre todo también, al natural, la pulpa. Yo ahora voy a cortar una parte para que vean cómo es. Bueno, se ve poco por el sol, habría que taparlo de alguna manera. Ahí. Ahí está, ahí se ve. De pulpa blanca. Claro, tiene una pulpa blanca, muy interesante, que es dulce y tiene como sabor a melón. Melón mezclado con banana. ¡Wow! ¡Qué delicia! Pero es interesante. Sí, está buena. Le falta un poco de azúcar, capaz, digamos, pero depende de qué especie de ingas cultives. Y acá se va a ver la semilla. Es más o menos fácil de sacar. Esta semilla verde, así típica. Ah, se me rompió. Bueno, típico por otro tipo de leguminosa. Ajá. Bueno, de hecho el fruto es una chaucha, es una legumbre, digamos. Claro, tal cual. Bueno, esto se supone que se cocina y Bien. se come. Yo todavía no lo probé porque me interesa hace poco, pero por ejemplo, especies de ingá, que hay muchas especies del género ingá en Salvador, lo cocina y es una tradición, hacen de todo con eso. Y le pregunté a coleccionistas y se supone que todas se cocinan. Y crece muy rápido, fija nitrógeno en el suelo, o sea, tiene un montón de utilidades. En el contexto de un bosque de alimentos, o sea, bajo el paradigma de un bosque de alimentos, uno plantaría un montón de ingas para que le den sombra a otras plantas y después los podaría para que esas ramas caigan y produzcan lo que se produce en un bosque con todo ese agregado de materia orgánica, ¿no? Ese tipo de cosas. Y aparte que fija nitrógeno en el suelo cuando lo podás, entonces enriquece el suelo, se puede utilizar para restaurar áreas degradadas, ese tipo de cosas. Y encima sirve como alimento y da una gran cantidad. Yo aquí tengo un arbolito que debe tener unos 3 4 metros, crece muy rápido, ahora lo tengo que podar porque mi jardín es chico, pero tiene una cantidad de estos racimos, pero mucho más grande que esto, como una cosa así, que ¡Wow! consumo ya no sé qué hacer. Es impresionante. Pero, digamos, les ¿Y quería están en mostrar fruta el ingá. ahora? Marcos, ¿las ingas están en fruta ahora al final, o sea, al otoño, o están durante todo el año? ¿O tienen distintos Dieron, momentos? dieron antes hace como 2 meses, pero muy poco, y la mosca de la fruta los destruyó. Pero ahora la mosca de la fruta no sé por qué no los destruyó y está lleno. Y están muy bien, la verdad que está muy bien, la verdad que está piola. Muy bueno. Después, otra familia muy, muy importante de frutales de la Cuenca del Plata, si bien los que les voy a mostrar se van un poquito para allá, un poquito para acá, algunos al Amazonas, otros a los Andes peruanos, pero en Misiones hay, son las anonas. Estas son algunas de las frutas más buscadas y famosas del mundo y del mundo de los coleccionistas, pero también del mundo comercial, porque para que se den una idea, una manzana, vos podés medir el azúcar y los minerales en la fruta con un refractómetro. Una manzana muy buena puede tener 14, 15 grados Brix. En cambio, una de estas frutas tiene 26 grados Brix, que es la fruta más dulce que yo probé en mi vida, es una bestialidad. Yo les voy a mostrar porque conseguí una. Tengo plata, ¡Wow! poco, pero conseguí una. En el mercado central estaba carísima. Voy a cortar una de estas. Esta es una atemoya, que es una cruza entre chirimoya y atemoya. Es nativa de América del Sur, no necesariamente de la Cuenca del Plata, ¿sí? Pero nosotros tenemos frutas muy parecidas a estas. De hecho, yo tengo un árbol acá atrás de Araticú, que es el extremo oeste de las Anonas. Voy a cortar para que vean cómo está dentro. Esta está un poquito pasada de maduración, porque ya pasaron unos días. Pero fíjense cómo es. Ahí está. Ajá. Bueno,
esta fruta tiene sabor a helado de frutilla. Es realmente impresionante. Esto es una locura. Cuando empezás a comer esto no podés parar, porque incluso te terminás un fruto, querés otro, pero te va a hacer mal si comes demasiado. Yo, de hecho, las dejé en la heladera, esta es la última que queda, y estaba pensando cómo más, cómo menos, porque también son cosas que uno, o sea, no es que me la paso comiendo estas cosas. No sabes cómo te va a caer, ¿no? Y bueno, tiene estas semillas que las podés sembrar y tenés plantas de atemoya, simplemente. Esta estaba un poquito pasada, por eso tenía partes como amarronadas, pero si está en perfecto estado es todo blanco. Y el sabor es una locura, se come con una cuchara como si fuera un helado, y es realmente impresionante. Bueno, cosas similares tenemos en Misiones, por ejemplo tenemos biribá, que es este de acá. Ajá. Este es un frutal traído por los guaraníes hasta Misiones, o sea, fue traído desde siglos atrás, desde el Amazonas fueron llevándolo cada vez más al sur y lo fueron adaptando y ahora está en Misiones. Yo tengo plantas de esa, lo que pasa es que esa es muy tropical y acá en Junín no andan muy bien. Entonces las 2 o 3 que tuve se me murieron, ahora tengo otra, no sé qué voy a hacer con eso. Pero en Capital Federal andarían bien y darían fruto, por ejemplo, o ahí en Gran Buenos Aires andarían bien. Yo acá tengo 5 o 6 grados bajo cero, en cambio allá casi no tenés heladas, digamos. Son raras las heladas en Capital y en el Gran Buenos Aires tendrás 2 grados bajo cero con mucho. Entonces estas cosas tropicales funcionan, puedes cultivar. Si bien van a crecer más lento que en Misiones o en Entre Ríos o en el Chaco, van a crecer en Capital. Entonces, digamos, esta familia de frutales es muy importante. Acá está la graviola, que es demasiado tropical. Yo directamente esto no lo puedo cultivar en Junín, pero es muy conocida. Y hay una variedad de graviola que resiste heladas, que también la tengo, y ustedes la podrían cultivar. Bien, entonces vimos las familias mirtáceas y vimos la familia de las anonas de algunas frutas. Y también les puedo mostrar, por ejemplo, de otra familia, lo que es pacurí, esta fruta de acá, que tiene un sabor tipo cítrico, muy rica también, tipo cítrico, es hermana de una de las mejores frutas del mundo. Acá hay otro ejemplo de lo que es esta fruta. Crece en Misiones naturalmente, se puede cultivar, crece lento, pero anda bien. Esa es de otra familia. En fin, digamos, no es que sea infinito, pero es un tema en el cual cuando te metes empezás a encontrar continuamente más y más. Fíjense que las fotos de chirimoya en internet siempre tienen como una cuchara ahí, porque la comen como si fuera un postre, ¿no? Ah, y esto es importante también. Este es el chinto o tomate de árbol, que está siendo producido en el norte del país y tiene como un apoyo estatal. Hay un proyecto que apoya esto, no me acuerdo cómo se llama. Yo tengo un árbol acá, que son las frutas que están acá, justamente. Este es el tomate de árbol. Es más o menos conocido, lo que tiene es que no resiste bien las heladas. Ahora lo voy a cortar en medio para que vean cómo es. Ahí, un poquito de sombra, ahí. Parece un tomate, se puede utilizar para muchas cosas para las cuales se utilizan los tomates, pero yo no lo pondría, por ejemplo, en una rodaja de una pizza porque es muy ácido y quedaría como una especie de kiwi ácido. O sea, yo pienso que con esto lo mejor es hacer una ensalada con cebolla, algo así, o un jugo o un chutney. El jugo queda buenísimo, el jugo este es exquisito, es un clásico de Venezuela, de Colombia, de estos lugares, pero igual es nativo de acá de Argentina, cerca de los Andes, de Salta también, en las yungas. Es nativo de acá. Es muy ácido, incluso yo tengo una lastimadura en la mano y va, ácida así como está inmadura. Y me está haciendo doler la lastimadura por como si fuera un limón, ¿no? Claro. Pero está muy buena porque crece rápido, el fruto es rico al natural, si está bien maduro o procesado. Se puede hacer mermeladas también, o sea que se puede hacer de todo. Eso en cuanto al tomate de árbol. Después,
Esa es de la familia, obviamente, de las solanáceas, como todos los tomates. Después hay algunas más raras, como el aguaí, que está acá, que yo nunca lo probé, pero que dicen que es muy rico. Este es el aguaí. Es muy elegante la planta también. Después hay otras que no me quiero olvidar de mencionar. A ver si encuentro por acá. Acá está. Esta es espectacular y tengo de hecho plantas. Esta es buenísima. Se llama fruta maní o caferana. Yo ahora encontré un buen nombre, es caferana para esta fruta. Lo que es espectacular es que tiene gusto a mantecol la fruta, o como si fuera una pasta de maní, y es muy, muy rica. Y es desconocida también. Es un frutal que crece con sombra, que necesita protección por ahí del sol, del viento, de las heladas, pero crece bien. Y acá todos los que yo tengo están dando frutos, o sea que es un frutal muy noble. No lo pica la mosca de la fruta, lo cual es un valor agregado fundamental, por lo menos para mí. Porque acá, por ejemplo, no puedo cultivar ciruelos, duraznos, porque caen todos podridos, picados por la mosca de fruta. En cambio, jaboticaba, un caferán así, el tomate de árbol lo puedo cultivar también, sin problema. Ya las guayabas ya más complicado, pero digo, esos son todos valores agregados que uno tiene que pensar. Incluso si cultiva frutales para plantar en plazas públicas, en la ciudad, etcétera, porque también estás creando un problema cuando plantás un frutal en un lugar público, porque pueden caer todos los frutos podridos, se puede, digamos, propagar esta plaga de la mosca de la fruta, y al final la gente lo termina odiando, lo termina sacando y es contraproducente, ¿no? O sea que son todas cosas a estudiar y a tener en cuenta cuando se va a plantar un frutal en la ciudad. Obviamente hay más especies nativas. Yo hablé muy poco, digamos, de cada una. Les quería dar como una idea de las más resonantes. Les quiero mostrar una cosa más para que vean las cosas alucinantes que se pueden conseguir de América. Esto no es de América del Sur, es de América del Sur, perdón, del norte de América del Sur. No es de Brasil, Argentina, pero les quiero mostrar, porque nosotros podemos conseguir cosas similares. Esta es la última fruta que quería mostrar. Esta es una pitaya, o fruta de dragón. Hay muchos cactus en el país que pueden llegar a desarrollarse así, comercialmente. Y es un frutal espectacular, porque el cultivo es sencillo y la fruta es muy rica y muy dulce. Acá en esta parte, acá en el interior, es súper dulce, es A jugosa. ver, un Esto poquito voy a más probar. arriba. Ahí está. Ah, perdón. ¿Por ahí? Sí, se ve perfecto. Ahí está. Sí, se ve genial la Bueno, pulpa. claro, es muy dulce, es muy jugosa. Vendría a ser como un kiwi, pero rico, bien dulce, como la gente, digamos. Un frutal espectacular. Muy Y bueno. hay muchos cactus en el país que podrían ser así, ¿no? Y el cultivo es sencillo porque es simplemente es cortar una rama del cactus, plantarla y crecen las raíces y va. Después hay que entutorarlo y cultivarlo en tutores, pero se está volviendo muy famosa en todo el mundo por el buen sabor. Ojo, la que tiene mejor sabor es esta, la variedad blanca, pero también está la variedad rosa, de pulpa rosada, pulpa blanca y piel rosa, tiene un aspecto increíble. Realmente las otras son más lindas todavía, yo las tengo, pero las tengo en la heladera. Por último quería mencionar los frutales de clima seco, que son mistol, chañar, algarrobo blanco, porque lo que venden productos con harina de algarroba es una algarroba de Europa. Digo, mistol, chañar, tala, el algarrobo blanco y piquillín. Esos más que nada son los frutales de clima seco. Yo tengo acá chañar, que he conseguido de Córdoba, tengo árboles también. Bueno, esta fruta tiene un sabor buenísimo también, que anda por el lado del mantecol, ese tipo de cosas, pero no es mantecol. No sé cómo describirla porque es un sabor personal, pero tiene como una pastita que la fruta si la comes pasada está bien y es interesante, puede resistir meses y meses en buen estado, como una pasa de Ujú, uva, digamos, y tiene esta pulpa pastosa. ujú. Está bárbara. Incluso se hacen muchos productos regionales con chañar en Córdoba, etcétera. Es un frutal. Se hace el arrope de chañar también,
que es sin azúcar, se cocinan los frutos solos y se dejan mucho tiempo y se hace una ropa que es como una difícil, súper dulce, ¿no? Entonces, bueno, no me quería olvidar de mencionar los frutales de clima seco, porque tienen una utilidad también y un manejo diferente. Yo, por ejemplo, no podría tener frutales de clima seco en los lugares del jardín donde están los de clima húmedo y riego mucho y se encharca el suelo, porque los de clima seco se le pudriría la raíz probablemente y moriría. Entonces, o los tengo en macetas, o las llevé a la quinta, una quinta de mis viejos, y están ahí crecen bien, sin tanto riego, en el medio de un lugar, chiquito también, pero están ahí bien. Eh, entonces yo básicamente lo podría dividir en más partes, pero están como los frutales de la Mesopotamia, después también de la selva paranaense y los de clima seco, ¿no? Y también los del sur del país, que ya no es la Cuenca del Plata, pero hay en el sur del país, como maqui y otros que yo desconozco porque no los cultivo, pero no deja de ser interesante. Hay realmente de todo, tenemos un país, una región, una ecorregión con una variedad increíble y me parece que es algo que hay que dar a conocer. Increíble. Tremendamente bueno este pantallazo. Digo, nos hiciste un recorrido por muchas familias botánicas, también por muchos tipos de frutas diferentes. Y también, digo, fuiste mencionando a lo largo de tu discurso algunos incluso de aplicaciones, no solo de infusiones, digo, no solo el fruto comestible como tal, como la flor fecundada, sino sus hojas, el aprovechamiento también en la industria, como por ejemplo la elaboración de arropes o de jugos, incluso de helados o repostería. Bueno, digo, de a poquito empiezan a verse y a indagarse también en el estudio de esas aplicaciones, ¿no? Eh, Sí, Increíble. Tengo muchas preguntas, creo que una, como para estructurar esta segunda parte, digo, ahora que fuimos mencionando algunas de las especies, ¿no? Empezamos diciendo, sí. bueno, ¿qué es esto de los frutales nativos? Nos hiciste este recorrido por algunas de las especies emblemáticas de cada una de las familias, incluso de las familias más conocidas, más resonantes. Eh, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿cómo es el cultivo de estas especies? ¿Cómo se propagan normalmente? ¿Cómo es que vos las lograste domesticar en un clima en el que quizás, digo, no es exactamente igual al de su ambiente originario o su ambiente nativo? Bueno, ¿cómo fue ese proceso de rusticación? ¿Cómo cuidás las plantas? Bueno, un Bueno, poquito de parte. sí, tengo una ventaja de, digamos, de vivir en la ciudad, si bien tengo unos descampados cerca. eh, Me parece que la fruta dragón que comí me mejoró la garganta, así que voy a seguir comiendo, disculpen que voy a seguir comiendo mientras hablo por ahí. Pero, La digamos, fruta, yo la fruta de básicamente, dragón y la pitaya, ¿no? sí, Ahí está. sí, yo creo que me suavizó la garganta, por eso voy a seguir comiendo. Pero la cuestión es la siguiente, yo tengo la ventaja de vivir en la ciudad, entonces las heladas no son tan fuertes, obviamente, ni el viento es tan fuerte como en los campos de Junín. Y, digamos, es una enorme ventaja, porque acá en mi jardín tengo como mucho 3 grados bajo cero, que es fuerte, porque tengo unos descampados cerca, pero en otro jardín de ciudad no tendría heladas directamente. De hecho, en el jardín frontal de mi casa no hay heladas. Ahí puse árboles tropicales. Entonces eso lo fui aprendiendo con el tiempo, que es muy importante dónde pones el árbol. Ahora, cualquiera de las especies que mencioné primero, como pitanga, guavillú, siete capotes, las campomanesias, las anonas, varias de esas, muchas de esas se pueden cultivar en cualquier lugar de la ciudad, en el campo, en la quinta, con 6 grados bajo cero, 5 grados, o sea, no necesitas que sean más rústicas, pero sí necesitas que cuando las plantás a campo abierto estén bien crecidas, o sea, que tengan 2 metros de altura, que la vayas a regar, o que te toque una primavera lluviosa, un verano lluvioso, no un verano seco, porque las vas a tener que regar demasiado, y bueno, si tenés riego está todo bien, pero si no las regás, alguna puede morir y ninguna va a crecer. Entonces, apenas las plantás los primeros meses, los primeros años, las vas a tener que regar, porque son la mayoría de las que mencioné de la selva paranaense. Ahora, diferente si plantás tala, chañar, mistol, algarrobo, ahí ya necesitan menos riego, son más rústicas, la puedes plantar en una plaza de por acá y no preocuparte. Pero igual las que son de clima húmedo,
también las podrías plantar en una plaza, como hay ahí en Buenos Aires, tranquilamente, está lleno de guavillú, pitanga, que son enormes los árboles, y con las lluvias que hay en Buenos Aires también, o sea, no hay problema. El tema es que tenés que entender bien lo que estás haciendo porque, como te decía, a ver, los frutales de la selva paranaense crecen debajo de árboles, de otros árboles, están acostumbrados a estar tapados. Yo, si te muestro lo que estoy viendo del otro lado de mi jardín ahora, son árboles tras árboles tras árboles, y si te fijas abajo, hay macetas debajo de árboles con sombra, por ahí le da un poquito el sol de la tarde, pero digamos, abajo están todas esas macetitas con arbolitos chiquitos, y arriba hay árboles que las están protegiendo. Ahí, por ejemplo, lo que está ahí, eso es una pitanga, esto es un arazá, pero tipo como están en la selva, o sea, están todos juntos. ¿Qué pasa? Si no tienen esa protección contra el sol, cuando son chiquitas, si no las regás bien, se van a morir o se van a secar. Hay que entender muy bien que esto no es como cultivar una hortaliza. Yo cuando empecé en el 2012 con esto, conseguí unas pitangas, me acuerdo de esa época, y dije, bueno, las saco al sol, las saqué al sol y cada vez estaban peor. Y las regaba, pero se ponían peor. Y encima tenía el prejuicio de que no las tenía que regar cuando había sol, al mediodía. Y se murieron todas, se murieron absolutamente todas. Y después me di cuenta que, claro, ellas están acostumbradas a crecer en media sombra o con una sombra completa. Entonces, en un vivero las tenés que llevar con media sombra, o con el sol de la mañana nada más, o con mucho riego, o con todo eso combinado, o con sombra pero con poco riego, pero te la tenés que ingeniar para que la planta esté bien, y eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Yo de hecho incluso le quise llevar plantas de estas a viveristas muy experimentados para que cultiven en cantidad y llevarles semillas, acá en Junín, y ninguno aceptó porque para ellos era entender un cultivo nuevo, que podía fallar, que nadie iba a querer después las plantas. Yo le dije, pero mira, yo después te las compro y las vendo. Nadie quiso. Entonces, bueno, me tuve que dedicar a producir un poco yo, a comprar, conseguir en otro lado. Pero digamos, son cultivos que requieren un aprendizaje. No son difíciles, pero por ahí te podés preocupar si por ahí sembrás una pitanga, a los 10 meses tiene 10 centímetros de altura, al año tiene, no sé, 15 centímetros como mucho, y decís, ¿cuándo va a crecer esto? Y bueno, sí, son lentos, sobre todo son lentos acá. Menos lentos de crecimiento van a ser en Buenos Aires, porque allá las amplitudes térmicas son menores. Acá cuando hace 0 grados, allá hace 5 o 6 grados. Entonces la planta no se tira tan atrás, no se duerme tanto. En Buenos Aires crece más rápido, ¿no? Lo sé porque conozco amigos de allá que cultivan y sus especies van más rápido allá. Y obviamente cuanto más sol les des, más van a crecer, pero cuanto más sol les des, más agua le tenés que dar. Y el estado de salud de la planta va a tener que ver con el sustrato que tenga, y el sustrato que tiene que ser adecuado, por ejemplo, en cuanto a las especies de la selva paranaense, tiene que tener cierta acidez, digamos, tendiendo a ser ácido, y eso se logra con turba o con otras cosas, con pinocha. Entonces, normalmente mi sustrato tiene materia orgánica, turba, perlita, como para que drene, y un poco de tierra del jardín, ese tipo de cosas, pero es un sustrato que ya últimamente directamente lo compro 3 cosas y las mezclo. O sea, compro compost, por un lado, compro sustrato para plantas de interiores de terra fértil, por otro, que es muy completo, incluso tiene algún fertilizante, y compro sustrato profesional de siembra de Vertinat. Esas 3 cosas las mezclo, y yo sé que todo lo que ponga ahí, que es del origen de la selva paranaense o de la Mesopotamia, ahí por Entre Ríos, todo lo que ponga que es de ese origen va a andar bien, va a crecer bien, no va a tener ningún problema. Para simplificarlo es así. Después puede hacer más experimentos, poniéndole más de un material y más de otro, o menos, pero no son frutales para cultivar en una tierra de jardín así, yo sé nada más. Van a crecer, pero mucho menos. Van a crecer muchísimo menos. Se va a compactar la tierra, por ahí se van a encharcar, no va a drenar bien. Hay un montón de cuestiones que si no le das un buen sustrato no van a drenar bien. Entonces, básicamente eso, no sé si querés conocer algún detalle, hay más detalles también. No, creo que, digo, está bien, es un mundo también lo que vamos viendo en la introducción al viverismo es que prácticamente hay que hacer este análisis especie por especie. Obviamente que el cuidado, el tipo de propagación, el tipo de sustrato, no va a ser el mismo para todo el conjunto de especies que estuviste mencionando y que por cierto fueron muchas.
Un poco, digo, se va visualizando en tu discurso eso que queremos encontrar, que queremos diagnosticar, conocer de los distintos subsectores del viverismo, que es esto que dijiste, ¿no? O sea, la dificultad de escalar la producción. Vos comentabas, bueno, incluso teniendo los propágulos, contactaba a productores o a productoras y había un desafío, una barrera ahí por llevar una producción a escala, una producción Claro. que te permita la comercialización o la puesta en difusión masiva, o digo, no sé si Sí, masiva, pero a una multitud más grande. y anda por Eh, ahí. Me parece que por ahí es lo que queremos visibilizar, es lo que queremos dar a conocer, lo que queremos trabajar, entre otras cosas, a través de esta carrera. Se Sí, necesita el perfil profesional de aquel técnico, aquella técnica que pueda hacer el perfil de lo que llamamos en botánica la historia de vida de las especies, ¿no? O sea, cómo se cultiva, cuándo se propaga, cuáles son las consideraciones de su sustrato, qué tipo de sistema de riego, qué tipo de cobertura o qué tipo de resguardo frente a las heladas, a las radiaciones de verano. Bueno, eso evidentemente digo, es un camino por recorrer, es un camino por recorrer, digo, colectivamente, ¿no? Donde tanto las universidades como los coleccionistas, me gustó que te definiste como tal, tienen mucho conocimiento para aportar y quizás desde la universidad traemos una tradición más en el estudio de la producción de especies más convencionales, de interés agronómico típico, clásico, y bueno, digo, es la hora de llevar en conjunto ese trabajo adelante donde hay mucho por aportar de ambos lados. Así que sí, digo, sí, sí, sí. en relación a eso mismo, consultarte cuáles son para vos los desafíos, los pronósticos de este camino que estás haciendo ya hace tiempo de valorización de las especies de frutales nativos. Bueno, yo en los últimos tiempos estuve muy concentrado en conseguir nuevas especies, es decir, voy dialogando con misioneros, gente que vive en Misiones o de otras provincias, mucha comunicación por Facebook, ese tipo de cosas. Entonces no estuve tan abocado a lo que es decir, bueno, vamos a producir masivamente por cientos de miles pitanga o abiyú, lo que sea, ¿no? Porque aparte significa una apuesta, o sea, el desafío es ese, decir, bueno, vos producís, está bien, producís 1 millón de guavillú. El tema es si hay mercado o no para eso, y cómo creás ese mercado en todo caso. Probablemente sea también, no sé, digamos, dándole un circuito comercial a las frutas de alguna manera, o haciéndolas conocer de alguna manera, no sé cómo realmente, porque eso ahí se las tienen que jugar los empresarios frutihortícolas, ¿no? Es decir, bueno, un empresario con capital y hectáreas empezar a sembrar en cantidad, a plantar en cantidad y producir una fruta que después la tiene que presentar como un helado, una mermelada, la fruta fresca en la verdulería, y a partir de ahí, con la gente con el nombre en la cabeza, es una idea, digamos, con el nombre en la cabeza, pues se decide cultivarlo. Pero por ahí no, por ahí todo eso no es necesario, por ahí es cuestión de que los viveros tengan estas frutales, los presenten como una novedad, le hagan una publicidad bien hecha, con un buen diseño, con un buen marketing, y probablemente se vendería igual. Yo desconozco si es así. Yo por lo pronto, ahora no estoy vendiendo plantas, pero cuando empiezo a vender, la gente se interesa, lo pongo en Mercado Libre, vendo a todo el país, la gente compra, siendo una empresa unipersonal, pues yo no tengo empleados ni nada, a veces no daba abasto de vendiendo plantas. Entonces sí, es algo para lo cual hay mercado. Pero el desafío es eso, es cómo das a conocer a la gente y le decís, mira, esto es rico, realmente es rico, te conviene cultivarlo porque tiene estas ventajas, estás cultivando algo de tu país, va a tener que ver con tu ecosistema, con tu región, los bichos de acá son parecidos a los que hay en Entre Ríos, en Santa Fe, en Misiones, crece en Buenos Aires, viene por el río de la Plata también, por el río Paraná, etcétera. Ciertas especies de estas llegan, por ahí se asilvestran, por ahí, la Eugenia repanda, la Eugenia uniflora, hay por ahí me han contado, cerca de Capital. Entonces, digamos, tiene mucho más que ver cultivar esto que cultivar un pomelo, ponele, pero eso ya es una cuestión totalmente de marketing. Porque yo creo que no es tanto desafío sembrar y producir en cantidad, eso es tener capital y tener un mínimo de criterio, un mínimo de idea. El tema es a quién le vendés después los árboles. Y eso me parece realmente más complicado que producirlo, sinceramente.
Bien, buenísimo. Clarísimo ahí tu posicionamiento frente al desafío de la etapa también de comercialización y posicionamiento de estos productos en el mercado, cómo darlos a conocer, cómo difundir. Digo, queda clarísimo los desafíos. Esperamos poder trabajar, digo, en conjunto hacia ese destino, hacia ese mundo donde los productores, las productoras puedan elegir no solamente plantines de guavillú de buena calidad, sino también esos sitios en el mercado donde colocar la producción, en donde se respete Claro. su trabajo, donde se respete al fruto como tal, como fruto nativo, y también donde se respeten eh, las preferencias, ¿no? De consumidores y de consumidoras, y junto con la noción de precio, la conformación de precios justos. Me parece que ese es un Sí, camino interesante y te largo por digo, recorrer ahora que digo que está establecido el contacto. sí, te digo más, el tema del respeto, digamos, por el trabajo y el producto, creo que tiene que ver con la valoración, que a veces se hace cuando te das cuenta que los extranjeros a veces valoran más esto que lo valoramos nosotros. Por ejemplo, por semillas de guavillú, hay gente de todos los continentes que se vuelven locos. Yo me acuerdo una vez, fui y mandé por correo como 20 sobres con semillas de guavillú para todos los rincones del mundo. Y Wow. gente coleccionistas que se interesan mucho sobre esto y que podés decirle sí a un vecino, le entra por un oído y le sale por el otro. No digo que sea todo el mundo así, pero digo, uno tiene que valorarlo a partir de también la visión que tiene en otros lados de gente que estudia y que es muy seria y gente que no sabe, por ejemplo, tiene un vivero en China o en Alemania y cultiva guavillú, jaboticaba, guayaba y los cultivan porque son frutos ricos, porque son frutales hermosos, las hojas son muy lindas, tienen una elegancia de crecimiento. Tener un jardín de eugenias es un lujo, son frutales muy lindos. La pitanga se pone toda roja, por ejemplo, en primavera, o sea, es muy decorativo, muy ornamental. Te da fruta, te da flores, perfume, o sea, tiene muchos atributos. Pero ese respeto por el trabajo uno tiene que decir, bueno, esto tiene un valor importante, tampoco lo puedo regalar porque lleva un tiempo cultivarlo, hay que poner un buen precio y que la gente entienda que no es que sea un frutal para una elite, pero sí tiene todo un trabajo. Y para eso hay que darle, digamos, tiempo. A veces la gente, por ejemplo, yo le digo a alguien, por ejemplo, esta jaboticaba sale, ponele 4.000 pesos. Y me miran como diciendo, pero es carísimo. Y pero tiene 5 años de vida. Pensá lo que son 5 años de tu vida esperando que una jaboticaba crezca. O sea, son 5 años de tu vida, es muchísimo. Y para conseguirla de última te tenés que viajar hasta Brasil o a Misiones. O sea que conseguirla, por ejemplo, acá en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, es todo un beneficio. Si no tenés que viajar hasta Misiones. Claro. Ese tipo de... Uno tiene que respetar el trabajo que hace también. Después vendo plantines por 500 pesos, 600 pesos, está todo bien, pero menos que eso no. No, es algo que no se puede regalar, que hay que darle el valor que tiene. Buenísimo. Bueno, Marcos, me quedaba ahí en el tintero un poco la pregunta. En algún momento mencionaste que empezaste con este camino de empezar a identificar, coleccionar y producir estas frutas en el 2012. Sí. Pero ¿querés contarnos un poco más sobre, bueno, cuál fue tu interés en empezar esto? ¿Cuál fue el disparador? Y hoy como emprendedor también, ¿cómo te sentís respecto a ese camino transitado? Bueno, yo me dediqué siempre, bueno, siempre no, pero me dediqué mucho a programar, estaba mucho con la computadora, y en un momento cambié mi dieta, en el 2009 dejé de comer carne, básicamente, entonces quería explorar lo que es cultivar los propios alimentos, tener un jardín. Viví en La Plata mucho tiempo también, viví un poquito en Buenos Aires y nos mudamos acá con mi señora, acá con mi mujer a Junín. Tuvimos 2 hijas, yo seguí experimentando todo el tema del cultivo, empecé con hortalizas y después cuando empecé a leer gente como Masanobu Fukuoka, que es un japonés, él hablaba un poco de los bosques de alimentos y otra gente también de la permacultura como Bill Mollison y gente por el estilo, Geoff Lawton de Australia y Martin Crawford de Inglaterra. Empecé a estudiar lo que son los bosques de alimentos. Me di cuenta que a nivel productivo, de producción de comida, digo, eran como, digamos, más convenientes que las hortalizas. Y no es que haya que descartar las hortalizas, sino que si se pueden combinar en un bosque de alimentos con árboles, arbustos, enredaderas, etcétera, si eso se puede combinar, lo que se puede lograr es muy grosso porque
en pocos metros cuadrados va a tener mucha más producción de proteínas, de minerales, de vitaminas, de otros nutrientes, y aparte con lo que son los vegetales perennes, lo que tenés es que no tenés que estar sembrando todo el tiempo. Es decir, que estos árboles, esta guayaba que yo tengo acá enfrente, simplemente esto da, ponele, no sé, 20 kilos de fruta, y no es tan grande el árbol tampoco, por un árbol de 4 metros, te da 20 kilos de fruta ahí a fines del verano. Y yo no tuve que sembrar más nada, simplemente el árbol de fruta. En cambio, si tuviera que sembrar tomates, estoy todo el tiempo sembrando tomates, se mueren con las heladas, etc. Entonces, digamos, los perennes son mucho más interesantes para mí. Entonces, para experimentar un modelo productivo que después pueda ser tomado como ejemplo, mi jardín es un campo de experimentación, es eso, es un campo de estudio, un campo de experimentación, me fue llevando por el lado de los frutales. Después me di cuenta que era más conveniente cultivar frutales nativos de estas regiones, digamos, de mi país, de lugares cercanos. Por ejemplo, la pitanga está acá nomás a 300 kilómetros al norte de Santa Fe, o sea, no estoy cultivando un árbol que está a 15.000 kilómetros, sino que es nativo de acá a 300 kilómetros. Con lo cual tengo que tener muchas cosas similares al clima de Santa Fe, etc. Y bueno, y es verdad, y anda muy bien acá, y produce muy bien, y crece sin hacer nada. La idea también era dejar sembrado todo un espacio que produzca sin hacer prácticamente nada. Lo cual termina siendo que no es así porque tenés la mosca de la fruta y tendrías que fumigarla con algo. Entonces, bueno, hay que ver cómo resolver eso, o le pones una trampa, etcétera. Y después, al ser un lugar chico, hay que podar, o sea que en verdad hay que podar, hay que trabajar en que los frutales estén bien, pero en un espacio más grande que esto, con los frutales más espaciados, podarlos no habría que podarlos. El tema de la mosca de la fruta habría que resolverlo igual, pero sería lo único que hay que hacer prácticamente, porque es plantar árboles, enredaderas, etcétera, regarlos un poco y después van solos. Entonces tenés un modelo productivo con muy poca entrada de energía, con muy poco gasto de lo que sea, y con mucha producción, o sea, con mucha ganancia de proteínas, etcétera, etcétera, y sustancias medicinales. Medio larga la explicación, pero yo empecé por eso y terminé con esto por ahora, que no, obviamente no es un proyecto terminado, y por ahí me fui un poco por las ramas con tantas especies, porque al final empecé a darme cuenta que muchas de las especies nativas, incluso desconocidas, son muy lindas, dan frutos ricos igual, etcétera. Entonces, en un punto cuando empezaba a coleccionar, es difícil discriminar qué descartar, ¿viste? Porque aparte te das cuenta que muchos están en peligro de extinción, entonces si están en peligro de extinción lo cultivás, lo tratás de reproducir, lo tratás que lo cultive otra persona, etcétera, y los trato de dar a conocer. Y como es algo que la verdad que me interesa mucho y que me hace muy feliz, también lo comparto, doy charlas, etcétera, y trato de que lo cultive otra gente. Pero sí, el origen y el desarrollo fue ese. Al final terminé vendiendo plantas, semillas, ahora vendo más que nada semillas, pero el inicio era simplemente para comer yo, o sea, para comer yo y mi familia lo que produciera lo que produjera el jardín. El origen era ese. Lo que pasa es que me gustó tanto todo el proceso que terminé trabajando de esto, pero no era mi objetivo tampoco. Buenísimo, súper interesante ese recorrido, casi involuntariamente llegando a esta situación en donde, digo, te comprometiste también con dar a conocer, me parece que eso es loable, es festejable, es celebrable que te dediques también a esto, ¿no? A difundir, a darlo a conocer y que nos permitas aprender a través de tu recorrido y digo, tomar también esa posta y ayudar a ir avanzando. Por lo menos desde ahí nos queremos posicionar desde la carrera de la UNAUR. Bueno, Marcos, tenemos dos preguntas. Una es en relación a la especie del árbol de mantecol o Sí, caferana. No, ¿cómo la llamaste vos? sí, caferana, sí, 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 caferana. ¿Cuál es la especie? Pues yo la conocía como fruto del mantecol. Sí, se llama peanut butter fruit en inglés, o caferana en portugués o castellano. Sí. Bien, ahí está para quien hacía esa consulta. Y después un vivero de nativas, Licancabur, preguntaba, una vez que la planta está producida y grande, ¿aguanta suelos alcalinos? No sé a qué especie exactamente. Ah, ahí estás mostrando un peanut tree, ¿no? Sí,
Wow, lo tenés en fruto y todo. ¿Sí? Es que produce mucho tiempo, empieza a principios de verano y sigue produciendo hasta ahora. Excelente. Eh, Bueno, buenísimo. No, en cuanto Bueno, al suelo alcalino, no sé realmente porque yo acá en mi ciudad tengo suelo más que nada un poco ácido. claro. Tengo un medidor de pH ahí, pero no le presté mucha atención. Pero igual no es un suelo alcalino el de mi ciudad. Entonces, realmente no lo sé. Sí, sí sé que ciertas especies como el jaboticaba no soportaría un suelo alcalino. Eso no, por más grande que sea. Ahí tendrías que o modificar el sustrato, si el plantado es definitivo, sí, modificar el sustrato o darle mucho con hierro líquido, ese tipo de cosas, viste, medio complicado. Pero el jaboticaba es especial cosas sobre el suelo, la acidez del suelo. En cambio, otros frutales no. Las jabas no son tan complicadas con eso, pero el jaboticaba sí. Bueno, excelente. Muchas gracias. Festejo todo tu conocimiento o sabiduría en relación al viverismo. Agradezco también, digo, en nombre de los otros compañeros docentes de la materia, de los y las estudiantes de la carrera de viverismo que estaban súper entusiasmadas con escuchar tu testimonio. Te agradezco fundamentalmente por el tiempo y quedaremos en contacto para poder seguir avanzando en conjunto en este lindo camino que es el de las nativas. No, ¿Querés? por favor, gracias a ustedes, un placer y nada, re contento de poder mostrar esto, porque vos imagínate una persona que está rodeada de 180 especies que empiezan a dar frutos, son todos alucinantes y no se lo puede comentar a nadie, es aburridísimo. Wow, tenés 180 especies entonces en tu jardín en total. Sí, pero algunas son una macetita en una plantita así en una maceta. Claro, la espera es larga hasta el fruto, pero bueno, por lo que vemos estás cosechando y estás cosechando mucho, así que eso es motivador para Sí, todo el resto de nosotros. Bueno, está bueno, Marcos, está bueno. muchísimas gracias, muchos saludos para todos, para todas, estamos en contacto. Suerte con la carrera, sigan impulsando. Gracias, hasta luego.